Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar un tema que es un poco distinto a los temas que normalmente tratamos. En este caso vamos a hablar de historia, ¿sí? Esas ideas o esa historia de qué es el átomo, de dónde vino esa palabra y de dónde nos viene sus orígenes filosóficos, ¿no? La interpretación de qué es el átomo. Porque a fin de cuentas eso es una pregunta muy a veces que puede llegar a ser espiritual. ¿De qué está hecho el universo en el que nosotros vivimos? Y pues, por más de 2000 años, la humanidad ha tratado o intentó darle una respuesta a esa pregunta de qué estamos hechos nosotros y de qué está hecho el universo. Y eso es justamente lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? La historia y las ideas atómicas. Muy bien, que como aparece acá en el subtítulo, se originan de hecho en la antigua Grecia hace ya más de 2000 años. Entonces, como tal, como les digo, ¿no? Esa pregunta de qué conforma el universo, por qué el universo es de la forma que es, por qué actúa o por qué ocurren ciertas cosas y ciertas cosas no ocurren, ha sido una pregunta que los humanos nos hemos hecho desde que tenemos conciencia, básicamente. Desde que nosotros interactuamos o empezamos a interactuar con el universo a nuestro alrededor, surge esta clase de preguntas. No solamente las preguntas qué somos, sino dónde estamos y por qué lo que está a nuestro alrededor es como es. Y aunque ustedes no lo crean, estas son de las primeras preguntas que se hacen una persona cuando empieza a crecer, cuando es niño. Ya en la antigua Grecia, como les digo, hace muchos años, más de 2500 años, los filósofos empezaron a darle un sentido un poco más profundo a estas preguntas. Porque la pregunta ha existido siempre, pero no siempre ha existido una posible respuesta. Y esto fue lo que intentaron crear los filósofos griegos, ¿ya? Darle una respuesta a esas preguntas. Y en ese punto vamos a tener a 4 personas muy especiales o muy relevantes para nuestro estudio, que fueron las que dieron inicio al desarrollo de las ideas atómicas, es decir, lo que en un momento era una posible respuesta a cómo está construido el universo y que finalmente terminaría con una rama completa de la química y de la física, que es la física nuclear o la física atómica, ¿no? Y que ya nos explica al 100%, bueno, casi al 100%, cómo funciona todo lo que está a nuestro alrededor. Desde esta laptop que ustedes están usando o el celular que están usando para estudiar, su lápiz, sus cuadernos, todo lo que compone el universo hasta las estrellas, ya esas teorías nos explican cómo existen, cómo se comportan y por qué son de la forma que son. ¿Muy bien? Entonces comenzamos con ese señor, Leucipo. Muy bien. Leucipo nació aproximadamente en el año 460 a.C. y murió aproximadamente en el año 370 a.C. Estamos hablando de que este señor vivió aproximadamente hace 2480 años. Muy bien, o sea, vivió hace muchísimo tiempo. Y él fue básicamente el primero en exponer o en proponer la existencia de algo llamado átomo. Él de hecho fue la persona que le dio el nombre, o que creó esta palabra. La palabra átomo significa indivisible, algo que no se puede dividir. Muy bien. De las características de la materia, sabemos que la materia es indivisible. Muy bien. Pero entonces él proponía, si la materia puede ser dividida una y otra vez, ¿de qué está hecha? Al final vamos a llegar al vacío, a que ya no exista nada, ¿ya? Y eso para él no tenía mucho sentido. Entonces él postuló que había algo muy diminuto que no podía ser dividido, ¿ya? O que la materia podía dividirse hasta un cierto límite de veces. Es decir, ustedes tienen una hoja de papel, que no tengo acá ninguna, un billete, que el billete lo podemos romper, ¿no? Lo podemos romper una y otra vez. ¿Cuántas veces lo podemos romper? Existía la idea de que eso se podía romper infinitamente, pero al final los pedacitos del billete van a ser infinitamente pequeños, hasta que ya no quede nada. Entonces vamos a tener una paradoja, ¿no? Como el algo, el billete, se va a convertir en nada, va a desaparecer del universo. Eso no podía pasar en la mente de Leucipo. Para él eso realmente no tenía sentido. Entonces él dijo, esa materia la vamos a poder dividir, sí, hasta que lleguemos a una parte muy pequeña que no pueda ser dividida. Y eso es lo que él llamó átomo. Muy bien.
Y básicamente lo que con el corolario de todo eso, o sea, la conclusión de todo eso era que la materia no era continua, sino que estaba formada por pequeños bloques, como legos o ladrillos, por pequeños bloques de construcción que se unían uno con el otro, y a estas unidades se las llamó átomos. Muy bien. Hay un tema con Leucipo, y es que de Leucipo a algunas personas, solo una persona dice que existió y muchas otras dicen que no existió. La persona que dice que existió es la siguiente, ¿no? Ahorita vamos a ver quién es. Entonces, esto se los dejo acá para que lo copien, ya se los dije, ¿no? Que contrario a lo que creían normalmente las personas, la materia no podía ser dividida infinitamente, sino que los átomos eran justamente eso, la porción más pequeña en la que podías dividir a algo. Si hacemos la equivalencia con la biología, por ejemplo, todo ser vivo está formado por células, y la unidad más pequeña que tiene vida es la célula. Muy bien. Justamente lo mismo ocurría para Leucipo con la materia. La unidad más pequeña que podíamos llamar materia era el átomo. Y por debajo del átomo no había nada. No había nada más pequeño que el átomo. ¿Bien? Sin embargo, como les decía, una persona nos habla de Leucipo y varios otros nos dicen que no existió. La persona que nos habla de Leucipo es su estudiante. Aparentemente su estudiante, Demócrito, que vivió más o menos en el mismo tiempo, nació aparentemente en el mismo año y murió aparentemente en el mismo año. Demócrito, según nos cuenta él mismo, él fue discípulo, o sea, fue alumno de Leucipo. Algunas personas dicen que Demócrito inventó a Leucipo como un personaje de ficción para darse credibilidad, pero no lo sabemos y tal vez no lo podamos descubrir nunca o comprobar nunca. Pero Demócrito sí sabemos muy bien que existió. A él lo llamaban también el filósofo sonriente, porque por alguna razón él siempre estaba sonriendo, era un gordito feliz, parecía Santa Claus, ¿ya? Y Demócrito es conocido como el padre de la física en algunas áreas, o el padre de la ciencia en general. ¿Por qué? Porque Demócrito es la primera persona que sabemos con certeza que habló del atomismo, o sea, tomó las ideas aparentemente desarrolladas en un inicio por Leucipo, de la existencia del átomo, de la indivisibilidad del átomo, que solo se podía llegar hasta allí, y él formuló una teoría científica, aparentemente en realidad una teoría filosófica, que se denominó atomismo materialista. ¿Qué es el atomismo materialista? Ahorita vamos a ver qué es, pero básicamente él tomó las ideas de Leucipo, su idea de átomo, y él le dio características a esos átomos. Dijo que los átomos eran eternos, indivisibles, homogéneos e invisibles. Una por una. Eterno, bueno, vamos por... Sí, eterno. Eterno, ¿qué quiere decir eterno? Que para Demócrito los átomos jamás iban a dejar de existir y siempre han existido. Muy bien, son como la idea de que tenemos de Dios. Dios no lo creó nadie ni va a desaparecer. Asimismo ocurría con los átomos para Demócrito. Los átomos para Demócrito habían existido siempre y siempre iban a existir, ¿ya? No se podían desaparecer, no se podían extinguir ni nada de eso. Además, pues como decía Leucipo, eran indivisibles, un átomo no podía partirse. Sin embargo, Demócrito también nos indicaba que los átomos eran homogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los átomos eran exactamente iguales. Entonces toda la materia estaba formada por los mismos átomos. Independientemente de qué tipo de materia sea, según Demócrito iban a estar formados exactamente por los mismos materiales. Y ahora sabemos pues que los átomos no son iguales. Tenemos átomos de hierro, de oxígeno, de cobre, de lo que sea, de los 120 y tantos elementos químicos que hay, no son homogéneos, no son iguales. ¿Bien? Y por último, eso era bastante obvio, los átomos eran invisibles, eran tan pequeños que no se podían ver. Esta cuestión de que los átomos eran homogéneos traía una consecuencia muy interesante. Si los átomos eran iguales para todo tipo de materia, ¿por qué la materia era diferente? Es decir, si este plumón y este vaso están hechos con exactamente los mismos átomos, ¿por qué son diferentes? ¿No? Entonces, ¿cómo respondía Demócrito a esa pregunta? Él decía que según la forma en la que se agrupen los átomos, el tamaño de esa agrupación de átomos y la posición en una estructura tridimensional
es que los átomos podían distinguirse y formar cosas distintas, pero no porque internamente fueran distintos. Es decir, digamos que el átomo para Demócrito era un ladrillo, muy bien, pero ese ladrillo podría ser un ladrillo grande, un ladrillo pequeño, un ladrillo esférico, cuadrado, un cubo o una pirámide, y podías colocarlo en la parte de arriba o debajo del medio de una casa, ¿no? ¿Qué nos traía como consecuencia de eso? Que podías combinar los mismos átomos de formas distintas y así podías generar toda la materia que vemos y nos damos cuenta que es diferente, ¿no? Pero internamente todos eran ladrillos formados con lo mismo, ¿no? Entonces para él había átomos grandes, átomos pequeños, átomos redondos, cuadrados, circulares, piramidales, de la forma que sea, y además los podías colocar en posiciones distintas, que formaran un triángulo, que formaran una red, que formaran una rejilla, como sea. Todos eran átomos, pero se ordenaban de forma distinta, y por eso se formaba la materia distinta. En cuanto al mecanicismo de Demócrito, esto tenía básicamente un choque, una discordia con todas las ideas filosóficas de Grecia de ese tiempo. ¿Por qué? Y que se mantienen hasta ahora, de hecho. Porque para Demócrito, Dios no tenía absolutamente ningún papel en la naturaleza. Absolutamente ninguno. Para Demócrito, todos los fenómenos físicos y químicos podían ser explicados no por una causa espiritual, no porque Dios hacía que ocurriera un fenómeno, sino que podía ser explicado por leyes físicas, que podían ser descubiertas, estudiadas y empleadas para predecir algo. Justamente por este mecanicismo atomista que él básicamente reducía todos los fenómenos de la naturaleza, Demócrito los convertía en interacciones entre átomos. En lugar de decir que el rayo se producía porque el dios Zeus lanzaba un rayo, para Demócrito el rayo tenía una causa física que podía ser descubierta y estudiada, y era una causa puramente natural. En lugar de decir que las personas se enamoraban porque la diosa era o los enamoraba, entonces para Demócrito simplemente esto era tenía una causa física que podía ser estudiada. Como este mecanicismo puede ser, más o menos se puede ver su equivalencia con la ciencia moderna, que todo fenómeno puede ser explicado científicamente. Entonces por eso es que vemos a Demócrito como el padre de la ciencia en general, porque sus ideas posteriormente fueron tomadas para el desarrollo del método científico y de la filosofía de la ciencia moderna. Y además, como él hablaba de que las causas eran mecánicas, que podían ser explicadas por leyes físicas, es que Demócrito es también el padre de la física. ¿Muy bien? Sin embargo, las ideas de Demócrito, luego vino un señor llamado Empédocles, que no estuvo totalmente de acuerdo con Demócrito. Y este señor simplemente formó sus propias ideas. ¿Muy bien? Para Empédocles, que nació en el año 484 antes de Cristo y murió en el año 424 antes de Cristo, él era mayor que Demócrito y que Leucipo supuestamente. Para Empédocles el universo estaba formado por 4 elementos. Estos elementos él no los llamó de esa manera, él los llamó raíces y los identificó con el nombre de 4 dioses. Muy bien. Para Empédocles estas eran 4 no fuerzas, sino 4 materias primas con las cuales todo el universo estaba formado. Y estas eran estas 4. La primera, que él llamó Zeus, corresponde al fuego, al elemento fuego. Y más bien nos habla de la energía que mueve el universo. Es decir, para Empédocles una de las raíces era la energía que podía hacer que los fenómenos ocurrieran. Esa energía que nos mantiene vivos, esa energía que hace que el agua corra, esa energía que hace que el rayo caiga, que se incendie algo. Todo eso que nosotros vemos como energía, como movimiento, como calor, como electricidad, para Zeus correspondía a la raíz que él denominó, para Empédocles, perdón, correspondía a la raíz que él denominó Zeus. Por otro lado, la raíz Hera correspondía a la tierra, pero no a la tierra que nosotros vemos bajo nuestros pies. Corresponde a la tierra que da vida. Entonces para Empédocles era esa raíz que permitía que los seres vivos
estuvieran vivos como tal. Correspondía a la tierra de la cual nacen todos los seres vivos, todos los organismos. Bien, entonces no estamos hablando acá, para Empédocles, claro, esta tierra como suelo, como granitos de arena mezclados con material en descomposición. No, estamos hablando de eso que llamamos vida, o nacer, o fertilidad, algo mucho más espiritual de cierta forma. ¿Bien? Para Empédocles era una raíz propia y se llamaba Hera. ¿Bien? Teníamos también a la raíz Nestis. Nestis para Empédocles correspondía al agua. Y nuevamente no hablamos solamente del agua física, como el agua que tomamos, sino hablamos de el agua como ente que nutre, o sea, que permite que todos los demás seres existan y que permite que la naturaleza siga funcionando. ¿Sí? Y además para Empédocles tenía un componente mucho menos natural o mecanístico, sino mira, para Empédocles la raíz Nestis generaba los sentimientos, las emociones en las personas. Ya vemos cómo para Empédocles la naturaleza no era simplemente mecánica, no era reducirlo a leyes físicas, sino que también podías explicarlo desde un punto de vista espiritual, un punto de vista metafísico. Y por eso es que Empédocles chocaba mucho con Demócrito. Muy bien. Y por último tenemos la raíz Hedonius, o Idoneus, o como le quieran llamar, Hedonius. Correspondía en este caso al aire, pero no al aire que respiramos. Correspondía al aire, por eso es que todos los elementos están en mayúsculas, si se dan cuenta. No estamos hablando de los elementos físicos, no estamos hablando del fuego que sale de la cocina, ni estamos hablando de la tierra donde siembras el arbolito, ni estamos hablando del agua que te tomas, ni el aire que respiras. Estamos hablando de algo un poco más mágico, por decirlo así. Para Empédocles, el aire o éter correspondía al mundo del espíritu, y él lo identificaba con la atmósfera que está sobre nosotros. Hay que reconocer pues que para los griegos el universo era la tierra, no había nada por fuera, porque ellos no habían ido al espacio. Entonces, ¿cómo explicaban ellos el cielo, las nubes? Todo eso lo explicaban por medio de algo más metafísico o más mágico. Y para Empédocles, la raíz Idonius se refería justamente al mundo de los espíritus, bien, a lo que existía después de que morimos y antes de que nacemos, a lo que existía más allá del cielo que no sabían qué era. Bien. Como hablamos de que estos son 4 materias primas, de alguna forma se tenían que mezclar, ¿no? Por ejemplo, cómo se mezcla la tierra, de donde nacen los seres vivos, con el mundo del espíritu, ¿no? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, los humanos seríamos una mezcla de organismo vivo con espíritu. Entonces, ¿cómo mezclaba Empédocles esas 4 raíces? Bueno, las mezclaba con algo que él llamaba fuerzas, y estas sí son fuerzas porque actúan. Y eran estas 2, filotes, que la podemos traducir como amor, era la fuerza que se encargaba de armonizar, o sea, de unir o de atraer las raíces entre sí. ¿Bien? Y teníamos la otra raíz, neikos, que la podemos traducir como lucha o discordia. Esto era una fuerza que evitaba la unión de las raíces. Muy bien, por eso, filotes era la atracción entre las raíces y neikos era la repulsión entre las raíces. Entonces, la naturaleza existía porque las 4 raíces se iban a combinar según la proporción de ambas fuerzas. Si solamente había armonía, si solamente había filotes, no podía existir la vida. Si solamente existían neikos, es decir, solamente había repulsión, no podía existir la vida tampoco. Imaginémoslo de esta forma. Imaginemos por un momento que todo es atracción, todo es filotes. Entonces, estas 4 fuerzas, estas 4 raíces iban a estar juntas en perfecta armonía, formando una masa perfecta. Muy bien. Que era lo que ellos pensaban que ocurrió antes de que el universo existiera. ¿Bien? Si por el contrario solamente existían neikos, las 4 iban a estar por separadas y no se iban a unir de ninguna forma, no podían interactuar una con la otra. Entonces la Hera, que producía la vida, no podía unirse con el mundo del espíritu, no podía unirse con la energía que iba a traer a esos seres vivos a
a existir, no podía unirse con el agua, entonces no iba a nutrir esa vida. Bien, y de esa manera entonces es que cada uno existía por su cuenta, pero no producía nada tampoco. Bien. Sin embargo, según como se unieran ambas fuerzas, Filotes y Neikos, sí se podía producir la vida. Muy bien. Y por último, ya llegamos con el señor más famoso de todos, Aristóteles. Bien. Aristóteles, el más joven de todos, nació aproximadamente en el año 384 a.C. De estas dos personas es el de la derecha, el que no tiene canas. El de la izquierda es Platón, que era su maestro. Aristóteles fue discípulo de Platón, fue su mejor alumno y su alumno más conocido además, y es conocido también como uno de los más grandes científicos de la antigua Grecia. Se le considera el padre de la biología porque Aristóteles contribuyó a la biología en muchas áreas, en las plantas, en los hongos, en los animales, clasificó innumerable cantidad de organismos vivos y le dio la raíz científica a la biología. Además, Aristóteles tomó esas ideas espirituales o místicas de Empédocles y las desarrolló, así como Demócrito desarrolló las ideas atomistas de Leucipo. Aristóteles tomó las ideas metafísicas de Empédocles y las convirtió en otra cosa un poco más desarrollada. Y él se oponía también a Leucipo y a Demócrito justamente por esa idea mecánica del universo. Para Aristóteles el universo no era puramente física, sino que había otra cosa. Aristóteles tomó las raíces de Empédocles y las llamó elementos. Los elementos que ahora conocemos, o que sabemos que así lo conocían: fuego, tierra, aire y agua. Muy bien. Si se dan cuenta, cuando yo les hablaba de las raíces de Empédocles, yo les ponía 4 fotitos. ¿Bien? Fuego, tierra, agua y aire. ¿Por qué? Porque de hecho eran equivalentes. Corresponde al fuego, corresponde a la tierra, corresponde al agua y corresponde al aire o éter. Muy bien. Entonces, cuando llegó Aristóteles, él lo que hizo fue cambiar esos nombres de dioses y ponerle el nombre de elementos. Nombre que tomó de Platón. Platón fue el primero que los llamó elementos y luego Aristóteles se copió ese nombre. Era su maestro a fin de cuentas, ¿no? Y en lugar de decir que eran interacciones de dioses o fuerzas divinas, las definió como interacciones de 4 propiedades fundamentales del universo. Es decir, ya el fuego no era Zeus, ahora se llamaba fuego, y era la combinación de 2 propiedades, o 2 fuerzas, el calor y la sequedad. Y a partir de esta combinación surgía el fuego como elemento que tenía un papel en el universo. La tierra ya no era, sino que ahora se llamaba tierra, y era la combinación de frío y sequedad. ¿Bien? El agua ya no se llamaba Nestis, y no era una diosa, sino que ahora es la combinación de la humedad y el frío. Y el aire ya no era Idoneus, sino que se llamaba aire, y era la combinación del calor y la humedad. Tenemos entonces 4 propiedades: calor y frío, sequedad y humedad. Esto no se refiere a el frío del invierno y el calor del verano, ni a la sequedad de un desierto, ni a la humedad de un pantano. No, recuerden, todos estos términos son términos filosóficos. ¿Sí? Esto nos hablaba más bien de características fundamentales de la naturaleza, en la cual más o menos se representaba, por ejemplo, la tierra. Es fría y seca, y cuando se combina con el agua, que es húmeda y fría, entonces genera vida, por así decirlo, ¿no? El fuego, por ejemplo, que era calor y seco, tenía la propiedad de transformar al resto de la materia. Y así lo que él intentaba era describir, en base a 4 elementos, cómo funcionaba el universo. Además, Aristóteles, si recordamos acá de Empédocles, el aire y el éter eran lo mismo. Para Aristóteles ya no eran lo mismo. Él dijo que el éter era otra cosa separada, y era un elemento divino que iba a conformar las estrellas y los cuerpos celestes, o sea, los planetas, y la atmósfera, y todo lo que no era naturaleza para nosotros. Todo el mundo divino era formado por el éter, y el éter se iba a mezclar con estas 4 para formar a los humanos y a toda la vida, ¿bien? La vida que está a nuestro alrededor. Fuego, tierra, agua y aire conformaban la naturaleza. Y
cuando llegaba el éter, aparecía la vida. Muy bien, que era la chispa divina dentro de cada uno de nosotros. Sin embargo, bueno, vamos a quedarnos acá un momento. Estas ideas, si se dan cuenta, si hablamos de Aristóteles, cuando estuvo él vivo, hasta el 322 a.C. Estamos hablando de 2302 años. Hace 2302 años aproximadamente Aristóteles murió. Por todo ese tiempo, hasta 1905, las ideas de Aristóteles fueron las que se consideraron la verdad. Se consideraba que eso es lo que estaba pasando en la naturaleza, hasta que llegó ese señor. No hasta Einstein en realidad, hasta antes de Einstein. Pero antes de Einstein, todo se había quedado en el mundo de la filosofía. Ya decían, bueno, los elementos no son de verdad, son otra cosa. Se tomó la idea de las ideas en realidad de Aristóteles y de Empédocles se descartaron. La humanidad dijo, eso es mentira, eso no es así, eso no sirve. Y tomaron las ideas de Demócrito, que la naturaleza podía explicarse al 100% por leyes físicas. Muy bien. Entonces vinieron un montón de personajes, ya desde Newton, empezando en realidad en 1600 con Dalton, y así fueron con Dalton, con Thomson. Muchas personas tuvieron su cuota de contribución allí para desarrollar las ideas de Demócrito, del átomo y de la teoría mecánica de la naturaleza. Pero siempre eran ideas, se quedaban en ideas, en hipótesis, en suposiciones. Yo creo que es así, me parece que es así, pero no sé si es así. Pero luego llegó ese señor, Albert Einstein, y en 1905 publicó un trabajo científico que le hizo ganador del premio Nobel, el mayor premio que hay en ciencias. Él se lo ganó por ese trabajo. Y con ese trabajo, él logró nada más y nada menos que demostrar que el átomo existe. Y al demostrar que el átomo existe, decir, Demócrito tenía razón en su idea, la naturaleza está formada por átomos y ya sabemos que el átomo existe y lo podemos ver, entre comillas. Lo que estamos viendo acá arriba son granos de polen, el polen de las flores. Y esos granos de polen están flotando en el agua, como dice acá, los granos de polen están flotando en el agua. Y si ustedes se dan cuenta, esos granos de polen se están moviendo. Si recordamos las características de la materia, recordamos que una de ellas es la inercia. ¿Qué era la inercia? La inercia es la característica que tiene la materia de no moverse o de dejar de moverse si no actúa sobre ella una fuerza. Es decir, este plumón, si está sobre la mesa, no se va a mover a menos que algo lo mueva. Y si se está moviendo, no se va a detener a menos que algo lo detenga. Entonces, si estos granos de polen están flotando en el agua y son materia y tienen inercia, ¿por qué se mueven? Algo los tiene que estar moviendo, ¿no? Y es ese algo lo que explicó Einstein. Ese algo son los átomos. Esta cosita blanca es nuestro grano de polen. Y las cositas color rosadito o algo así son los átomos. Los átomos se están moviendo. O sea, recordemos que en un líquido los átomos se mueven. No tanto como en un gas, pero se mueven. Ese movimiento hace que choquen contra el grano de polen. Y mientras van chocando, lo van moviendo. Y eso es lo que podemos percibir acá. Einstein no solamente tuvo la idea, sino que demostró al 100% que eran los átomos los que causaban este movimiento, que los granitos se iban a mover porque los átomos del agua lo iban a golpear. Y así demostró que la materia está formada por átomos, que los átomos se mueven, que los átomos pueden interactuar con el resto de la materia. Entonces, miren, 2000 años después, casi más de 2000 años después, 2200 y pico de años después, se demostró ya sin lugar a dudas la existencia de los átomos. Entonces, chicos, ya con esto terminamos. Como tarea, simplemente van a realizar las actividades que yo les voy a publicar en la plataforma, unos cuestionarios. Estudien bien porque el tema es interesante, en realidad sí es interesante, y les voy a publicar varias preguntas, ¿no? Para que las respondan allí. Y también recuerden que deben resolver la ficha impresa que les dimos, la que corresponde al tema. No son las 4, van a responder una ficha por semana. Entonces vean en la parte de abajo de la ficha, aparece el nombre del tema y esa es la que van a responder y a publicarme directamente en la plataforma. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos.